¿Alguna vez te has preguntado cuál es el mejor enfoque educativo para cultivar la libertad y el potencial de los más peques? A poco que te pongas a estudiar distintas pedagogías te darás cuenta que tanto el método Montessori como la pedagogía Waldorf son referentes para conseguir estos objetivos. Así que en este vídeo vamos a ver las diferencias entre ambos métodos y al final del vídeo te contaré, después de toda la investigación que he hecho durante semanas e incluso meses, por qué creo yo que uno de los dos es mejor, desde mi punto de vista, para educar en la libertad a los más peques. Diferencias en cuanto a la filosofía que sigue cada una de estas pedagogías. Pues por un lado, la educación Montessori fomenta la curiosidad natural con un enfoque en el aprendizaje independiente. Se basa en la realidad y tiene sus raíces en el método científico, así que bajo este método los niños exploran y descubren el mundo a través de actividades prácticas y experienciales. En cuanto a la pedagogía Waldorf, básicamente se potencia el aprendizaje a través de la imaginación, la fantasía, el juego libre, la narración de historias, y con esto se pretende fomentar el desarrollo integral, es decir, desde un punto de vista físico, emocional, intelectual y espiritual. En Montessori la parte espiritual no cuenta. Mientras que en Waldorf se tiene en cuenta que somos cuerpo y alma, Montessori no lo tiene en cuenta. Montessori es método empírico, somos un cuerpo y punto. En el método Montessori de alguna manera se les está preparando para ser buenos trabajadores en el futuro, aunque no a la misma que hace el sistema tradicional, no de la misma manera. Pero viene a ser eso, viene a ser una forma de integrar a los niños, pero fijándote un poquito en sus potencialidades. La diferencia con Waldorf es que Waldorf no se olvida de la parte espiritual del ser humano, no se olvida del alma y también trabaja esa parte, ¿vale? Se quiere también dotar a los niños de pensamiento crítico y ayudarles a buscar la verdad. Así que para resumir, mientras que en Waldorf vamos a desarrollar las 4 partes del ser humano: física, emocional, intelectual y espiritual, en Montessori nos olvidamos de la espiritual y trabajamos únicamente las otras 3. Además, algo que me gustaría resaltar de la filosofía Waldorf es que bebe directamente de los eruditos griegos. No sé si habrás escuchado que Platón dio mucha importancia a las cualidades de la bondad, la belleza y la verdad. Pues bien, la persona que inventó la pedagogía Waldorf, que os voy a contar ahora quién ha sido, recogió estas ideas y las integró en esta nueva pedagogía. En cuanto al origen, si has visto ya mi vídeo sobre el método Montessori, que lo voy a dejar aquí, sabrás que fue María Montessori en 1911 quien desarrolló este método para ayudar a los niños en desventaja social. Por su lado, tenemos a Rudolf Steiner o como se pronuncia en alemán, que desarrolló el método Waldorf para educar a los hijos de los trabajadores de la fábrica de tabacos Waldorf Astoria. En cuanto a la estructura o al plan de estudios, un poco cómo funciona a nivel básico, en Montessori tenemos un currículum académico, mientras que en Waldorf es no académico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en Montessori se les va a enseñar desde que son súper chiquititos habilidades como las matemáticas, aprender a leer, aprender a escribir, se pone muchísimo énfasis en lo académico, y en Waldorf, en vez de ir directamente a aprender a leer, escribir y matemáticas, lo que van a hacer es desarrollar la capacidad de aprendizaje. Tienen actividades preacadémicas que les ayudarán a más tarde, cuando realmente les sea necesario, aprender habilidades matemáticas. Y si no terminas de enterarte bien de qué te hablo, te voy a dejar un montón de links en la descripción sobre documentales que he visto, sobre testimonios de personas que han ido a la escuela Waldorf. Voy a hacer un mix de links en español e inglés. Espero que entiendas inglés, si no seguro que tienen subtítulos en español y los puedes poner. Son súper interesantes y si te gusta Waldorf, te los dejo ahí. Por supuesto, estamos viendo un vídeo de Montessori versus Waldorf, entonces voy a coger los links de cuando hice la investigación de Montessori y os los voy a poner aquí también debajo para que podáis vosotros mismos, vosotras, ¿tú? ¿A quién le hablo? Para que puedas por ti misma o mismo llegar a tu propia conclusión. En cuanto al ambiente, al aula en el que está el niño. Bueno, pues en Montessori, no sé si habrás visto ya vídeos sobre Montessori, pero tienen unas aulas preciosas. Los muebles están al nivel de los niños, a la altura de los niños. Todas las actividades están tamaño niños para que a ellos les sean fácil manipularlas y hacerlas. Y vienen a estar en un ambiente agradable estéticamente que fomenta su independencia. Si te preguntas por qué he puesto al muñeco hoy así, es porque hoy me siento en modo zen, en plan pensativa, pero no puedo articularle mejor, tengo que hacerme con uno más articulable, así que así se ha quedado.
Otra característica del ambiente Montessori es que todo es como muy natural, ahora se ha puesto de moda que todo sea como en tonos neutros y así, y sin embargo Waldorf es color. Waldorf es colorido, un ambiente cálido, amoroso, en el que los niños juegan y realizan distintas actividades, voy a decir caseras, pero aquí los niños no están haciendo actividades como tal. Sí que pueden hacer actividades, pueden aprender a coser, pueden aprender a hacer punto, distintas cosas, pero no hay tanto enfoque en que haga la actividad, sino en que el niño juegue y esté en contacto todo el rato con su creatividad, su imaginación. Y aquí, por lo menos en la escuela primaria, lo que se quiere es poner los cimientos para un buen aprendizaje futuro. Pero ahora mismo no es tan importante que aprendan cosas, ya lo he dicho antes, no tenemos un ambiente académico, y sin embargo en Montessori sí que hay ese ambiente de, vale, este niño consigue realizar esta actividad, ahora ya le puedo poner a que haga la siguiente, ¿vale? Sí que hay como ese ambiente un poco más seriote, voy a decir yo. Otra cosa a tener en cuenta en la estructura o plan de estudios es que, aunque ambos métodos dividen a los niños por grupos de edad, Montessori lo hace, digamos, como de 3 en 3 años, ¿no? Más o menos de 3 en 3 años vas pasando como al siguiente nivel. Y sin embargo en Waldorf hay 3 etapas muy diferenciadas. Estas 3 etapas se van a corresponder con las cualidades que habíamos hablado que Rudolf Steiner recogía de Platón: bondad, belleza y verdad, y cada una de ellas va a durar aproximadamente 7 años. En cuanto al tipo de actividades o las asignaturas que podemos encontrar en Montessori o en Waldorf. Bueno, pues en Montessori se va a priorizar aspectos académicos como la geografía, la historia, las matemáticas, la ciencia, y sin embargo en Waldorf vamos a desarrollar muchísimo más la imaginación a través de las artes. Vamos a encontrar asignaturas, lo voy a llamar, como música, títeres, aprender a coser, hacer euritmia, que es un movimiento similar a la danza para que ellos tengan como concepto de su cuerpo y les ayude en la visión espacial y a moverse en su entorno. Es una cosa distinta que no existe en Montessori. Y luego más adelante, en la segunda etapa, van a empezar pues con el dibujo, aprender a leer, aprender a escribir. Digamos que Montessori tiene asignaturas como mucho más serias, mucho más responsables, y en Waldorf dicen, son niños, que sean niños, y siendo niños les dejamos ser niños, pero les ponemos a hacer cosas. Bueno, ellos nos imitan a los profesores a hacer cosas, que esto lo veremos ahora. Material escolar. En Montessori se utilizan materiales de aprendizaje que están meticulosamente diseñados para un fin, para una función, y además están organizados de una manera muy particular, y los niños los tienen disponible para su uso en el aula. El niño es el que elige qué actividad quiere hacer después, entonces coge su bandejita, por ejemplo, con la actividad de turno, se la lleva a una mesa, hace la actividad y la vuelve a dejar en la estantería antes de coger la siguiente, ¿no? Es como todo muy organizado, muy ordenado. Y por otro lado, lo particular que tiene Waldorf, todas las actividades y todos los juguetes, por un lado son bellos, son bonitos, son armoniosos, y por otro lado no tienen una finalidad concreta. Lo que se quiere es que el niño, dependiendo de a lo que esté jugando en su imaginación, en su cabeza, decida qué va a ser el objeto con el que está jugando en cada momento. Esto, por supuesto, es así en la primera etapa, en primaria, cuando los niños están jugando más. Luego, según los niños van creciendo, esto va cambiando, pero de primeras es así. A partir de la segunda etapa, de hecho, podemos decir, en cuanto al material escolar, que no tienen libros de texto. Esa es otra característica de Waldorf, que no existen los libros de texto, sino que los alumnos van a crear los suyos propios. Y si quieres saber más sobre cómo funciona esto exactamente, te voy a dejar por aquí el link al vídeo que he creado sobre la pedagogía Waldorf, en el que explico mejor cómo funciona esto. El profesor guía. ¿Qué diferencias tiene entre el método Montessori y la pedagogía Waldorf? En Montessori, al adulto que está en el aula se le puede considerar más como un guía. Es un adulto que va a estar observando a los niños, observando qué capacidades van asimilando, y les va a preparar y proponer distintas actividades para que vayan desarrollando ese potencial individual que cada niño tenga. Pero dentro de los materiales Montessori. Eso sí, dentro de esos materiales los estudiantes asumen el control de esos aprendizajes, de lo que quieren aprender después. Y por otro lado, en Waldorf, el profesor es consciente de que tiene que estar en un continuo aprendizaje, porque cada niño es distinto y para cada niño va a tener que adaptarse. Entonces, los profesores Waldorf, que sí que guían más las clases en el
el sentido tradicional, lo que pretenden es proporcionar al niño el ejemplo a imitar. Como el niño intrínsecamente quiere imitarlo todo a su alrededor, el profesor se educa para saber en qué etapa del desarrollo está el niño y comportarse de manera que el niño pueda adquirir esos conceptos por imitación o esas habilidades por imitación. Es decir, en Waldorf, en un ejemplo muy simple, el profesor no va a enseñar al niño a tejer, que es un ejemplo que estoy cogiendo mucho durante este vídeo. No es que se pasen tejiendo todo el día en absoluto, pero el profesor lo que va a hacer es aprender él mismo a tejer y ponerse a tejer delante de los alumnos, ¿vale? Los niños están jugando a libre albedrío en la clase y el profesor, digamos que se va a sentar y va a decir, vale, pues yo ahora voy a tejer, y me pongo yo a tejer, y al niño que le apetezca hacer lo que yo estoy haciendo, se sentará, cogerá 2 agujas y se pondrá a imitar cómo tejo yo, y entonces yo ya podré decirle, ah no, pero esa aguja sí, esa tal, pero es más por imitación. Así que resumiendo, en Montessori el adulto guía está apartado observando a los niños, se acerca para proponer distintas actividades o para decir, esta actividad te supera, no estás preparado, te la cambio por esta otra que es más sencilla, y luego se retira y vuelve a estar observando y apuntando lo que hacen los alumnos. Y en Waldorf el profesor se integra con los niños y se convierte, digamos, en uno más. Ahora podría seguir con las semejanzas entre ambas pedagogías, pero no quiero alargar este vídeo demasiado, y además prefiero que, si os interesa, me dejéis un comentario y me digáis, sí, por favor, haz el de las semejanzas que me interesa a mí mucho por lo que sea, entonces yo lo preparo. Simplemente quiero contaros que hay muchísimas similitudes entre ambas pedagogías, tienen muchísimas cosas en común, y personalmente creo que casi todas o todas muy buenas. En cuanto al juego al aire libre, que es un factor hiper importante en Waldorf. En Montessori no existe, depende de la escuela. Si la escuela tiene zona al aire libre, pues se deja a los niños que salgan, pero normalmente no es así. Otra cosa que tiene diferente Montessori de Waldorf es que en Montessori, digamos que la imaginación no cobra tanto protagonismo. Sin embargo, en Waldorf se fomenta este juego de simulación, estas actividades imaginativas, y además se deja al niño que esté libre en la naturaleza porque se considera que forma parte de él. Y ahora, mi opinión. ¿Qué pedagogía me gusta más? ¿Y por qué? Yo pensaba que Montessori era la panacea de la educación infantil, y aprendiendo sobre la pedagogía Waldorf me he dado cuenta de que Montessori tiene muchas taras. Tiene muchas cosas que para el niño no pueden ser buenas. Porque me paro a pensar en mi propia infancia y en las cosas que me han hecho feliz durante mi propia infancia y no las veo en Montessori. Entonces me hace cuestionarme las cosas. Porque al haber investigado Waldorf tan en profundidad durante estas semanas, me he dado cuenta de que dejar que los niños desarrollen su imaginación y jueguen al aire libre en contacto con la naturaleza, básicamente dejar juego libre a los niños, sea dentro de una habitación, sea donde sea, pero que los niños inventen, fantaseen, imaginen y se creen su propio mundo, ¿vale? Es muy importante, es buenísimo para ellos, y además es súper divertido porque los niños tienen que ser niños. Otra cosa que no termino de ver de Montessori a raíz de haber aprendido sobre Waldorf es que en Montessori se pretende que los niños dejen de serlo rapidísimo. Es como, no, con 2 años ya tiene que ser un mini adulto con todas sus responsabilidades. Sí que veo que Montessori tiene muchísimas cosas buenas, pero también las veo en Waldorf, como por ejemplo la independencia que se da a los niños, que se les deje hacer las cosas desde chiquititos si es que muestran interés por ello, sea vestirse, sea barrer la casa. Ambos métodos, ambas pedagogías recogen eso y dejan al niño ese sentido de independencia, ¿no? Desarrollar ese sentido de la independencia. Pero en Montessori me falta muchísimo que los niños sean niños. Luego, otra cosa que me encanta de Waldorf, porque yo según voy cumpliendo años me doy cuenta y practico cada día más mi espiritualidad, no necesariamente mi religión, porque ahora mismo yo no sigo ninguna, no me cierra tampoco en banda, pero no sigo ninguna. Sin embargo, sí que soy hiper espiritual y creo fervientemente que tenemos el alma y tenemos nuestro espíritu y bla bla bla, y eso en Montessori no lo veo. Entonces, perder esa parte del desarrollo, porque además otra cosa que sí que veo en Waldorf es que se transmite a los niños valores religiosos que no católicos, que en España nos puede costar esta diferencia. Religiosos históricos, y eso me gusta. No quiere decir que en Montessori no haya nada de eso, porque honestamente no estoy segura, y seguramente en Montessori tú puedes complementarlo en casa con los valores que tú le quieras dar al niño, pero a mí me gusta que en la escuela también se tenga en cuenta esa parte espiritual y que se deje al niño estar en su mundo y en lo que su espíritu le cuente. Luego, además, es que otro de los métodos educativos que tengo en mi lista por aprender es el método socrático. Entonces, cuando yo me he dado cuenta de
de que las bases, los fundamentos de Waldorf están directamente cogiendo ideas de los griegos, de los filósofos griegos, ya he dicho, aquí hay algo. Y eso lo quiero seguir mirando, así que por ese lado os contaré en el futuro qué aprendo sobre el método socrático, porque ya he visto algún que otro vídeo, ya me he informado, ya me he comprado algún libro sobre los filósofos griegos que todavía no me he leído y me gusta mucho. Y esa es mi opinión de momento. Y nada más, te dejo por aquí este vídeo que te puede resultar interesante y en la descripción te dejo tantos otros links para que sigas investigando sobre el método Waldorf. Hoy me siento pensativa, estoy en modo zen y le quiero poner como pensando así a modo filósofo griego, pero es que no lo consigo. Este muñeco de Ikea tiene sus taras. Voy a tener que hacerme con otro más interesante, pero bueno. Imaginaros qué está pensando. Está así con la mano en la barbilla. Lo dejamos así. Es que si no se va a caer también por la gravedad. ¿Qué cosas tiene la gravedad? Y esto tiene que estar con las piernas cruzadas, pero bueno, algo así.